Hola, hola, ¿cómo están? ¿Cómo están mis estimados amigos de la comunidad de Apocalipsis y también externos que nos están viendo? El día de hoy comenzamos nuestro triduo pascual con reflexiones acerca que nos competen en esta Semana Santa, en las que todos estamos en cuarentena, impidiendo realizar las actividades a las de Semana Santa, a las que estamos acostumbrados usualmente todos los años, como por ejemplo el recorrido de las 7 iglesias, que tradicionalmente se hacía en, en Lima y en todo el Perú, no se va a poder, no se va a realizar. La misa de Jueves Santo la vamos a tener que observar por televisión. La adoración al Santísimo en el monumento y acompañarlo en la vigilia tampoco. eh, y igual de la misma forma las actividades de el día viernes, sábado y domingo vamos a hacerlas desde nuestras casas. En esta especie de cuarentena ampliada, cuarentena en una cuaresma de retiro sin contacto social y que debería darnos más tiempo para estar en nuestras casas, reflexionando, entrando en contacto con Dios, buscando crecer espiritualmente. Y dentro de estas actividades, en esta página, como comunidad, vamos a tener charlas diarias hasta el día domingo, reflexiones de Semana Santa, en donde nos ayuden a aprovechar esta Semana Santa como debería ser. Que no sea un día más de la cuarentena, que no sea simplemente otro día más en donde veo Netflix o estoy en internet, en la computadora, sino que realmente sea como un retiro espiritual y aproveche este tiempo para poder acercarme espiritualmente a Dios. Y hoy día vamos a comenzar haciendo una introducción de Jueves Santo a la pasión de Jesucristo. Recordemos que ya el día de hoy Jesucristo comienza su pasión gracias a la fiesta de Pascua judía. Vamos a hablar también un poco sobre la Pascua judía y cómo ésta se relaciona con la pasión de Cristo. Recordemos que el día de hoy también se instituyó el sacerdocio, así que es una fiesta donde celebramos la institución del sacerdocio y desde aquí también les deseamos un feliz día a todos los sacerdotes de nuestra parroquia y bueno, del
a todos los sacerdotes que en algún momento en general nos han acompañado, nos han ayudado y nos siguen apoyando, no necesariamente de nuestra parroquia, sino que en algún momento de nuestras vidas se han cruzado en nuestro camino y nos han dado unas palabras de aliento o nos han auxiliado con los sacramentos. Se les desea un feliz día a todos ellos. Así que, y también recordarles que dado que esta es una transmisión en vivo, tenemos la facilidad de los comentarios, así que yo también voy a estar leyendo aquí sus comentarios. Cualquier pregunta, duda o aclaración que quieran realizar pueden conectarse y hacer la pregunta y le estaremos leyendo por acá, ¿no? Entonces, quería comenzar quería empezar esta reflexión con un tema el cual lo voy a usar como introducción el día de hoy, pero lo voy a profundizar más en el tema del día domingo, en el cual me sorprendió, me llamó mucho la atención, porque lo vi en una misa televisada, pues recordemos que ahora estamos más en contacto con las misas que vemos por televisión, pero en esta ocasión la misa tenía una traducción por lenguaje de señas, ¿no? Que, digamos, nunca había visto una misa por lenguaje de señas, ¿no? Pero tenía su pequeña traducción en la parte de abajo de la pantalla, ¿no? Y algo que me llamó la atención es que cuál es la traducción en lenguaje de señas para hablar de Jesucristo, o de Jesús, o de Cristo. Porque cada vez que el sacerdote mencionaba a Cristo o mencionaba a Jesús, la persona que traducía se hacía esta señal, ¿no? Me llamó mucho la atención, ¿no? Porque notaba la coincidencia. Cuando el sacerdote decía Jesús, o decía Cristo, o decía Jesucristo, la persona en lenguaje de señas hacía así. Entonces le pregunté a una amiga que conoce del lenguaje de señas, ¿no? Y le pregunté, ¿no? Oye, me he dado cuenta de esto, ¿es verdad? Y me dijo que sí, que el lenguaje de señas, si queremos traducir el nombre de Jesús, se traduce con este gesto. O también hay veces haciendo una señal de la cruz. Pero más usual es que se haga este gesto de tocarse la palma de las manos en el lugar de las llagas. ¿Qué significa y por qué me llamó esto la atención? Porque tenemos a la segunda persona de la Santísima Trinidad, al Verbo, que se encarna, que se hace hombre en este gran misterio de la encarnación y que decide sufrir al extremo, a tal punto, que su característica, por la cual todos lo podemos identificar fácilmente y en la que todos estaremos de acuerdo, van a ser las señales de su pasión. Y claro, luego me doy cuenta de que en muchos lugares de la Biblia posteriores a la resurrección, incluyendo, bueno, en los evangelios con Tomás, también en el libro del Apocalipsis, siempre se reconoce a Jesús por las señales de su pasión, por las llagas. Curioso, imagínense qué paradoja, ¿no? Dios hecho hombre y se le reconoce por heridas, por signos de sufrimiento, por haber sido clavado en una cruz, ¿no? Esta vendría a ser la esencia de cómo reconocemos a Jesucristo, digamos el primer vistazo, ¿no? La señal que nos es común a todos. Qué gran misterio, imagínense, Dios que pudo haber elegido cualquier señal para que lo reconozcamos, por cualquier portento, cualquier señal maravillosa, decide que lo reconozcamos, que digamos su persona sea conocida a través de las llagas en sus manos. Pero también esto nos habla del gran símbolo de amor que significa, como dice
la misma Biblia, que nos amó al extremo de dar su vida por nosotros. Y es por esto que Jesús quiere que lo reconozcamos, porque nos tuvo tanto amor que llegó a sufrir al extremo de dar su vida por nosotros. Y este es el misterio que nos estamos adentrando en estos días, al misterio de la pasión, al misterio del sufrimiento, al misterio del sacrificio. Algo que tal vez en estos días muchos los tengan más cerca de nosotros, porque como nunca estamos acostumbrados al sacrificio, lo cual en parte es bueno. Muchos se quejan de que no podemos salir y obviamente es muy penoso que no podamos ir a misa y asistir a los sacramentos. Pero por otro lado, también es cierto que el significado de la Semana Santa ya se había desvirtuado en gran parte de la población, al punto de que Semana Santa era sinónimo de vacaciones, de ir a la playa, de irse al sur, en el casos extremos de salir a chupar con sus amigos, de incluso un fin de semana de excesos, de bailes, de discotecas y de todo tipo de placeres que no tienen nada que ver con la celebración de la Semana Santa. Es más, incluso dentro de los mismos católicos, ya, dentro de las mismas personas y eso lo digo porque yo soy asiduo de ir a la iglesia, y de las personas que siempre veo en la parroquia, muchos de ellos, cuando les decíamos, oye, en Semana Santa vamos a tener un retiro, vamos a tener el Vía Crucis, vamos a tener la misa del sábado de gloria o la misa de jueves santo o la adoración en la vigilia del jueves, muchos me decían, yo me voy de viaje con mi familia. Entonces, incluso dentro de los mismos católicos, ya la Semana Santa era motivo para salir de viaje, ¿no? Para irse a la playa, que de repente incluso continuaban realizando los ritos en la playa, ¿no? Ya sabemos que hay parroquia en todos lados, pero igual era un momento de vacacional, de relajo, ¿no? De distracción, eran días de vacaciones. No eran días de penitencia ni de sacrificio, sino todo lo contrario. Era irse a la playa, relajarse, pasear. Y creo que por primera vez en muchos años, esta Semana Santa, para muchas personas, realmente está siendo días de sacrificio, días de penitencia, días de privarse de lo que uno quiere. Ya no puedes irte a la playa, ya no puedes irte de viaje, ya no puedes hacer lo que te da la gana. Ahora tienes que quedarte en tu casa. Pues aprovechemos estas privaciones, aprovechemos estos momentos que no nos gusta y bueno, de repente en mi caso no se me hace tan difícil porque yo siempre he estado acostumbrado a estar en mi casa y tengo muchas actividades, libros por leer, escritos, bueno, y obviamente aparte de las que corresponden a la Semana Santa, que es de seguir la misa y las demás actividades. Pero para las personas que sí están acostumbrados a salir, a socializar, a ir de aquí para allá, obviamente se les está haciendo muy difícil al punto que estoy escuchando de que hay personas que están sufriendo problemas psicológicos y problemas de ansiedad y problemas de control porque ya no aguantan estar en su casa. Bueno, ya que estás haciendo lo que no te gusta, ya que estás aquí obligado, aprovecha para unir este sacrificio, esto que te duele, esto que ya no aguantas, al sacrificio de Cristo. Porque si lo llevas acompañado de Cristo, no vas a necesitar pues ni de psicólogo, ni de terapia, ni excesos de angustia, porque ya tiene un propósito, ya no estás coercionado, sino ya tú este sacrificio, esto que te cuesta y que no te gusta,
lo estás uniendo al sacrificio de Cristo en la cruz, que obviamente tampoco le gustó y de hecho oró para apartar este cáliz de él. Así que sirva para adentrarte en el misterio del sufrimiento, que esta vida de placeres y esta sociedad hedonista, esta sociedad que siempre te dice, no me gusta privarme, no me gustan los sacrificios, yo soy libre de hacer lo que me da la gana, nos había alejado del misterio del sufrimiento, del misterio del sacrificio. Que esta sea una ocasión para adentrarte de nuevo a explorar el sacrificio de hacer lo que no te gusta, de crearte una disciplina, de ponerte limitaciones y de cuestionarte también y decir, Dios que es todopoderoso, ¿por qué teniendo, digamos, la potestad de elegir todas las opciones que tenga delante, eligió el camino del sufrimiento y del dolor y del sacrificio? ¿Cómo es que Dios, teniendo ese poder, pudo renunciar al poder para elegir lo que a él no le gustaba? Y si Dios hizo eso, es que nos está enseñando también cómo hacerlo a nosotros. Cómo nosotros también debemos acostumbrarnos a renunciar a los placeres y a la vida de excesos, porque en algún momento de la vida nos va a poner en una situación similar a esta, en que tenemos que hacer lo que no nos gusta, en que tenemos que decir que no, en que tenemos que privarnos de hacer lo que queremos. Así que este misterio de la pasión y del sacrificio de Jesús nos ayude a entender estos momentos que de repente muchos no entienden. Y muchos se cuestionan y a muchos les cuesta. El misterio de la cruz debería ayudarnos a comprender esto. Y este misterio comienza justamente el día de hoy con la cena de Pascua, en donde Jesús prepara a sus apóstoles para que introducirse en este misterio de la pasión. Y Jesús decide esto justamente para mostrarnos cuál es esta relación que existía entre el Cordero Pascual con él mismo. Recordemos que ya Juan Bautista lo había llamado el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y por lo tanto Jesús quiere tomar la figura del Cordero de Pascua, que se sacrifica, que derrama su sangre para salvarnos a nosotros. Recordemos que esta fiesta de Pascua se había originado en un contexto de repente muy similar al que nosotros estamos viviendo, porque se originó en un contexto de plagas que fueron enviadas a Egipto y se les dio ciertas instrucciones al pueblo de Israel justamente para librarse de estas plagas. Y dentro de estas instrucciones estaba el quedarse en sus casas, el tener la puerta cerrada. Pero no era suficiente tener la puerta cerrada, sino que debían marcar la puerta de su casa con la sangre del cordero. Y la sangre del cordero era la que iba a evitar que entre la muerte a su casa. De repente este también es un mensaje que nos ayuda el día de hoy a nosotros. No solamente es suficiente quedarnos dentro de nuestras casas y cerrar la puerta. También debemos marcar nuestra casa con la sangre del cordero, porque es la sangre del cordero la que nos salva. No es la puerta cerrada, es Jesucristo que ha derramado su sangre por nosotros. Y si marcamos nuestras casas con esta sangre, debemos tener la tranquilidad y la seguridad y la fe de que es Jesús el que nos ha salvado. Incluso más allá de la muerte, aunque muramos, Jesús nos salva de la muerte gracias a que derramó su sangre por nosotros.
Entonces Jesús utiliza esta figura del Cordero Pascual que derrama su sangre, que se entrega su vida por nosotros, este Cordero sin mancha, es este Cordero elegido por el sumo sacerdote para ser sacrificado, justamente para él también, el cual no tiene mancha, no tiene culpa, no tiene pecado, es sometido a juicio por los sumos sacerdotes para que derrame su sangre y dé su vida por nosotros. Y de esta manera es entonces que es en la cena de Pascua que inicia la pasión de Jesús. Y que esta cena terminaría con la crucifixión, pues muchos de nosotros normalmente dividimos Jueves Santo, Viernes Santo, cena y pasión, sin darnos cuenta que en realidad Jesús quiso que sean un mismo acto que no termine. Es por eso que la cena de Pascua no terminó, no finalizó. Recién finaliza en el momento en la cruz cuando Jesús dice, todo está consumado. Ahí termina la cena de Pascua, porque Jesús nos quiere decir que su pasión es la cena de Pascua y la cena de Pascua es su pasión. Es por eso que dentro de las oraciones de la liturgia se dice que Jesucristo es nuestra Pascua. Porque la Pascua es el Cordero y el Cordero es Jesús. La Pascua es el sacrificio de Cristo. Este sacrificio que se hace simbólicamente en la última cena y físicamente en la crucifixión, pero es todo un acto continuo que prepara la liturgia que llega hasta nosotros en la Santa Misa, porque la Santa Misa también es justamente eso. En la Santa Misa es que nosotros vivimos la cena pascual, en donde se realiza al mismo tiempo el compartir el pan y la institución de la Eucaristía y el sacrificio de Cristo en la cruz. Es por eso que litúrgicamente nosotros estamos presentes en la pasión de Cristo a través de la misa. Y ahí su importancia, porque es como si nosotros estuviéramos delante de la cruz, pero también al mismo tiempo como si nosotros participáramos de la última cena. O sea, si ustedes se dan cuenta que en la misa vivimos la cena de Pascua y la crucifixión y la pasión de Cristo al mismo tiempo. Y es por eso que no podemos separarlos, no podemos decir que son dos actos separados, o que uno es el jueves y otro es el viernes, porque estos dos hechos son uno y se fusionan y se presentan ante nosotros como uno solo en el misterio de la misa y en la Eucaristía, en donde participamos del sacrificio de Cristo, pero al mismo tiempo comulgamos de la misma forma como lo hicieron los apóstoles en la última cena. Bueno, antes de continuar, quería leer si existía alguna pregunta o alguna duda o algún comentario de ustedes. Veo aquí bastantes personas conectadas. Veo que Evelyn nos envía un mensaje, ¿no? Y nos dice, para muchos católicos incluso el participar de Semana Santa la vivíamos muy superficialmente y no con la profundidad que se merece el vivir y acompañar a Jesús en su pasión. Y es cierto, ¿no? Sí, yo creo que esta es una oportunidad de reflexionar de cómo hemos estado viviendo esta Semana Santa y de repente cómo Dios nos dice que quiere que la vivamos. Es por eso que, claro, he escuchado muchos comentarios, muchos posts en Facebook, muchos videos en YouTube que dicen, este es un castigo de Dios, esta plaga es un castigo de Dios, o esta plaga es el fin del mundo, o es una de las plagas del Apocalipsis. Y la verdad, yo no creo que sea nada de eso. Yo creo que esto es un llamado de atención que Dios lo hace por misericordia a nosotros. Antes de que, digamos, nos adentremos más en el pecado,
en negar a Dios, en vivir una vida de excesos y una vida de pasiones desenfrenadas, Dios nos envía un jalón de orejas, una llamada de atención, seguramente por misericordia, para que enmendemos el camino a tiempo antes de que tengamos que afrontar peores consecuencias todavía. Porque la gran mayoría de expertos dice, si bien vemos cosas terribles y vemos que desfilan los cajones y los ataúdes por muchas calles y que tienen que sacar los cuerpos a la calle, muchos de los expertos afirman que pudo haber sido mucho peor, que por las características de esta epidemia, realmente nos ha remecido, pero si hubiera tenido una mayor mortalidad, nos hubiera golpeado muchísimo más fuerte. Entonces de repente este es un jalón de orejas para recuperar ese camino que habíamos perdido y que más bien nos habíamos entregado a la lujuria y a los excesos y al pecado. Este es más bien para que incluso los mismos católicos que creemos en Dios y que vamos a la iglesia, veamos si hemos estado haciendo lo que Dios quiere. Y un ejemplo es cómo hemos estado viviendo esta Semana Santa. Si la Semana Santa realmente la dedicábamos a Dios o era unas vacaciones más y que por ahí íbamos a misa pues para sentirnos bien con nuestra conciencia. Pues ahora ya estamos obligados, ¿no? Estamos obligados a justamente hacer lo que no nos gusta, a sacrificarnos. Y como Silvia, ¿no? Silvia nos escribe, se perdió la esencia de la pasión de Jesús, así es, ¿no? Ya nos habíamos olvidado que Jesús nos enseña que no todo el año es fiesta, no todo el año el sacerdote sale de blanco, no todo el año es celebración, sino, como dictan los tiempos litúrgicos, también hay tiempos de penitencia, tiempos de sacrificio. Y esos tiempos ya los habíamos olvidado ya. Solamente queríamos vivir una vida de pura fiesta, relajo y diversión, ¿no? Y muchos decían, pues, que el objetivo de la vida es disfrutarla, el objetivo de la vida es vivir cada momento como si fuera el último. Y ahora vemos que no es así, que la parte de la vida también es saber ponerse límites. Y ahora nos han puesto los límites a la mala. Entonces, que estos días que se vienen, en donde vamos a, digamos, conmemorar la pasión de Jesús y su resurrección, pero en nuestras casas, sean oportunidad justamente para poder comprender mejor este misterio del sacrificio y de tener que hacer lo que no nos gusta, de ponernos límites, para recuperar esto que nos enseña la pasión de Jesús. Muchas veces hemos olvidado, ¿no? lo cruda, lo difícil, lo dura que fue la pasión. Que sea estos, y hay veces tienen que ponernos, ¿no? La película de la pasión de Cristo para que la recordemos de nuevo. Y claro, mucha gente ve la película y ve cómo a Jesús lo están clavando y en ese momento se ponen a llorar y dicen, qué horror, qué terrible. Y termina la película y ya nos olvidamos y seguimos viviendo nuestra vida como si nada hubiera pasado. Sin embargo, debemos aprovechar entonces esta oportunidad para realmente profundizar en este misterio del sacrificio, con este misterio del sufrimiento que experimentó Jesús y que ahora aprovechemos, si estamos sufriendo, si ya no aguantamos el encierro, aprovechemos para unir ese sufrimiento al sufrimiento de Jesús. Silvia Trigoso nos pregunta, ¿no? ¿A qué se refiere con jalón de orejas? ¿Sabes a qué se refiere? Muchas veces Dios nos corrige en la vida, como todo padre, nos corrige. Le pasó a David.
cuando, cuando cae en el pecado, Dios lo corrige y le dice, estás equivocado, arrepiéntete. Y de hecho tiene que hacer una penitencia muy dura y tiene que sufrir de forma muy dura. Este mundo ya, la sociedad había caído en una serie de excesos que no solamente negaban a Dios, sino que retaban frontalmente a Dios. Eh, Muchos decían, esta sociedad merece un castigo divino, ¿no? De repente como nos habíamos vuelto como Sodoma y Gomorra. Y como Sodoma y Gomorra merecíamos que nos caiga fuego y nos consuma a todos. Por merecimiento, de repente eso es lo que merecíamos. Pero no ha sido así, sino que nos ha caído un correctivo, nos ha caído una, digamos, un momento difícil que pudo haber sido mucho más difícil, que los expertos mencionan que con una mayor mortalidad de esta epidemia hubiera sido una catástrofe mucho peor de lo que es el día de hoy. Así que ha sido una, digamos, una llamada de atención, de la misma manera como en muchas apariciones que han habido, como Fátima, entre otras más, bueno, Garabandal, Medjugorje, en donde, pero reconocida oficialmente por la iglesia, Fátima, en donde se apareció la Virgen María y decía, ¿no? Arrepiéntanse, y están pecando mucho, hagan penitencia, porque ya están ofendiendo mucho a Dios con sus pecados. Entonces, esto debe ser una respuesta a ese llamado, a decir, oye, arrepiéntete, ¿no? Mira, evalúa tu vida, mira si lo que has estado haciendo ha sido de agrado para Dios o simplemente has estado buscando agradarte a ti mismo y simplemente has buscado disfrutar la vida y vivir cada minuto como si fuera el último, tal como dice la sociedad. Que este sea un momento, que este encierro, me dices, ¿no? En realidad soy el hijo, el hijo de la señora Silvia. Bueno, imagino que debe ser difícil para ti, porque yo leo muchos de mis amigos, no sé qué edad tienes, imagino que alrededor de los 10 años o menor de los 10 años. Pero muchos amigos que tienen hijos pequeños nos dicen que para ellos es muy difícil esta cuarentena, porque les es difícil entender por qué no pueden salir, especialmente si son mucho más chiquitos, en que no comprenden el mundo totalmente, no entienden por qué no pueden salir. Así que, y qué difícil explicarles, ¿no? Bueno, claro, les podría decir, o sales o te contagias y contagias a toda la familia. Pero también debería servir para saber de que en la vida hay momentos en que no podemos hacer lo que todo el mundo quiere. Hay momentos en que tenemos que sacrificarnos, ¿no? Y el mejor ejemplo es Jesús, que se sacrificó por justamente por nuestros pecados. Y Él es modelo de cómo debemos llevar el sacrificio, cómo debemos llevar el sufrimiento, cómo debemos llevar estos momentos de adversidad, estos momentos en que estamos haciendo lo que no nos gusta y de repente nos duele. Jesús nos enseña eso, ¿no? Jesús nos enseña a cómo llevar esos momentos de dolor, esos momentos en que vemos adversidad delante de nosotros. Así que, bueno, yo sé, y esta misma charla incluso la había dado en algunos grupos de Apocalipsis, ¿no? Justo antes de que comience la cuarentena, yo les había dicho un mensaje muy parecido, solo que un poquitín más fuerte. Yo les había dicho, no pueden hacer lo que les da la gana, porque me había dado cuenta que habían algunas personas que iban a la parroquia
y querían seguir llevando su vida como les da la gana, ¿no? Y le dije, no es así, no podemos hacer lo que nos da la gana. Es así de simple. No, eso no es natural, no va de acuerdo a lo que Dios quiere. No somos dioses de nosotros mismos. No podemos hacer lo que se nos venga en gana. Y justo les dije eso. Así que yo espero que esta sea ocasión en que, ya que a mí no me escucharon, porque a mí nunca me escuchan, porque yo les hablo y se surran lo que yo les hable, nos vino algo más fuerte a todos. Nos vino el tener que sacrificarnos, el tener que ponernos límites justamente a la mala, ¿no? Y bueno, y las personas que me decían, no, que yo no puedo seguir este régimen, que lo que tú pides es muy, eh, digamos, es muy exigente, yo no tengo esa disciplina. Un par de semanas antes de esto me daban esas respuestas. No, yo no tengo tanta disciplina, ustedes son muy exigentes. Me pregunto qué dirán ahora, que tienen que seguir una disciplina mucho más difícil y más dura de la que se les estaba diciendo en ese momento. Evelyn nos dice, este encierro me lleva a valorar la comunión sacramental. Y hoy Jueves Santo, en el que se celebra la institución de la Eucaristía, pienso más en las veces en que se recibió de manera rutinaria y superficial el cuerpo de Cristo en cada misa. Sí, así es. No recuerdo a quién leí que dijo, creo que, no recuerdo, mejor no lo digo, pero dijo, estamos viviendo un gran Viernes Santo, ¿no? Claro, porque saben que justo el mañana Viernes Santo son los días, el único día del año en que no hay misa, no hay Eucaristía, no hay comunión. Y muchos me preguntaban, ¿no? ¿Por qué Viernes Santo no hay comunión? Y la intención de la iglesia era justamente esto que dice Evelyn. Decía, ¿no? El Viernes Santo no hay comunión para que extrañemos la comunión. Así como a los apóstoles se les privó de Jesús, incluso a la misma Virgen María se le privó de Jesús, porque ella lo tuvo que enterrar y estuvo por lo menos hasta la resurrección sin la presencia del mismo Jesús. Así como ellos tuvieron que sufrir eso, nosotros también tenemos que pasar esta época sin la presencia real de Jesús en la Eucaristía. Y debe servir para que lo extrañemos y justamente para hacernos recordar de que no es una rutina ni acostumbrarnos a. Bueno, parece que como ese mensaje no quedaba claro, estamos viviendo una cuarentena de Viernes Santo. Estamos viviendo como 40 días de Viernes Santo, en donde no hay no tenemos la comunión presencial, no tenemos la misa presencial, ¿no? Entonces debe servir para que lo extrañemos también, ¿no? De repente igual como hizo Jesús cuando se fue al desierto, que pasó 40 días en el desierto. Estos son nuestros 40 días en el desierto, en donde ni siquiera tenía para comer, ¿no? Ya ven que el diablo lo tentó con pan. Significaba que tenía hambre, que no había tenido para comer. De esta manera también a nosotros se nos ha privado del pan del cielo, ¿no? Y debe servir para que pasado el desierto extrañemos más y recuperemos y recordemos el valor de la presencia real de Jesús en la Eucaristía, ¿no? Gabriela nos dice, Rafa, aún estando en casa estos días de Semana Santa, se puede tener días libres, entre comillas, con actividades, Netflix, dormir, redes. ¿Cuáles serían las actividades que sugieres para tomarlas como familia o de forma personal para aún estando en casa vivir una Semana Santa? Bueno, no lo sugiero yo, ¿no? Lo sugiere la misma iglesia. El arzobispado de Lima envió un documento recomendando que sigamos la misa por televisión o por redes sociales y de hecho todas las actividades de Semana Santa van a ser transmitidas por televisión y por redes sociales, ¿no? No solamente la misa,
sino también el Vía Crucis, o bueno, siempre, eso sí, lo vamos a tener igual que siempre, ¿no? El sermón de las 7 palabras y demás, ¿no? Así que eh, hay, hay muchas actividades que realiza la iglesia y que podemos seguir desde nuestras casas para vivir esta Semana Santa y que además sirvan para reflexionar y acercarnos a Dios. Algo que se me había ocurrido era hacer una especie de tour virtual de las 7 iglesias. De repente también lo subo por la página de Apocalipsis. Voy a buscar 7 iglesias en todo el Perú, las, digamos, que no conozcamos, y voy a hacer un post colocando la visita virtual dentro del templo de aquellas 7 iglesias que estén por todo el Perú, ¿no? Y seguramente también lo pondré por mi página, pero bueno, lo había pensado para mi página, pero también lo puedo poner en Apocalipsis, dado que obviamente la visita de las 7 iglesias es algo tradicional que hacíamos, ¿no? Y que ahora pues también tendremos que hacerlo de forma virtual. Muy bien, bueno, eh, nos quedan unos minutos, creo que 15 minutos, porque muchos siguen la misa de 6, así que mi intención es terminar antes de la misa de 6. Eh, bueno, el hijo de Silvia nos propone algunas actividades bien para llevar esta Semana Santa. Joaquín Aponte también nos envía su like. ¿Verdad? Me pregunto cómo estarán los... Qué curioso, mira, se han conectado de Apo Junior y de Apo Menores. A ver, pongan en los comentarios cómo le están llevando los junior y los menores. En junior, perdón, en menores es algo que también les había tocado este tema. Les había dicho que se necesita más disciplina, porque veía pues al grupo también muy distendido, muy disperso, ¿no? Que cuando les hablaba estaban en su celular o haciendo cualquier cosa. A ver pues cómo están llevando esta Semana Santa, y bueno, esta cuarentena en general, si este momento les ha servido para poder forjar un poco también esta disciplina y el saber controlarnos y este momento de sacrificio que estamos viviendo. Ah, y Evelyn nos escribe también, ¿no? Nos dice, ok, que apoya el tour virtual de las 7 iglesias. Sí, lo quiero hacer en la noche, ¿no? Porque normalmente, tradicionalmente lo hacíamos en la noche. Bueno, en mi caso, yo estoy con nostalgia porque recuerdo que en un día como hoy estaríamos de retiro, ¿no? Eso sí es algo que extraño, ¿no? Nuestros retiros en conjunto, en donde hacíamos todas estas actividades. No sé si hay alguno de los que esté viendo que haya participado de este retiro con Apocalipsis, pero que sí creo que es, dentro de todo, es algo de que me hubiera gustado participar y que, bueno, a ver si lo hacemos en algún momento del año, ¿no? ¿Qué nos dice Matías? Nos escribe. Matías nos escribe, sugiero empezar a leer la Biblia. Tenemos mucho tiempo para hacerlo y aprender. Sí, por supuesto, ¿no? También esta Semana Santa es buen momento para engancharnos con las lecturas que corresponden a los días de la semana, ¿no? Porque recordemos que la liturgia, como les había estado mencionando, acerca de la liturgia y la relación entre la liturgia y la pasión de Cristo, que en realidad la pasión de Cristo es una liturgia. Pues esta liturgia no solamente es la Eucaristía, también está la palabra, que la palabra también es Jesús, ¿no? Nos lo dice el primer capítulo de Juan, el verbo, el logos, ¿no? Entonces, vivir esta Semana Santa siguiendo los pasajes que nos recomienda la Iglesia para
poder acompañar a Jesús en los momentos de la pasión y también de la resurrección. Alexis Galván nos pregunta, ¿el tour virtual de las 7 iglesias será por Google Street View? Pues lo que había pensado hacer era colocar cuáles son las 7 iglesias más bonitas o que a mi parecer son las más bonitas del Perú, hacer una reseña de esa iglesia y debajo poner el link de Google Street que nos da imágenes dentro del templo. Entonces puedes entrar al link, ver el interior del templo, si deseas haces las oraciones correspondientes y de ahí pasas al siguiente link. Esa era mi idea del tour virtual de las 7 iglesias. Entonces, vamos a... Les recomiendo seguir la misa. Me dicen que a las 6 hay misa, así que yo les recomiendo que... perdón, ¿en qué canal Pax transmite la misa? Creo que Canal 7 también va a transmitir la misa, ¿no? O si me pueden decir en los comentarios, pueden recomendar por ahí cuál es. Yo lo sigo por Pax, pero si me pueden recomendar, bueno, Juan 19, o si algún canal nacional va a transmitir. Me pareció leer que Canal 7 iba a transmitir la misa, pero a las 6, Canal 7, ¿no? Sí, ya me confirman, ¿no? Que, bueno, si para los que no pueden acceder a Pax o a Juan 19, también les recomiendo seguir la misa, porque, pero recordando que, en el canal 7 es a las 7. Ya, gracias Sara por el dato. Entonces les recomiendo que después de esta transmisión busquen la misa de hoy y participen. A las 6, bueno, ya, en mi casa me dicen que en Canal 7 es a las 6 y Sara me dice que en Canal 7 es a las 7. Así que confírmelo, por favor. Pero sí les recomiendo participar de la liturgia por televisión. Rosy nos dice que en Juan 19 es a las 7. Bueno, a las 6 o a las 7 ahí vamos a tener la misa televisada. Para que esta liturgia nos ayude a introducirnos al misterio de la pasión de Cristo. Y si ahorita nos están viendo personas pues que ya no aguantan el encierro, que están angustiadas, que ya no saben qué hacer con su vida, que ya no soportan la cuarentena, que ya no soportan su casa, su familia, etcétera, etcétera, pues que ese sufrimiento los cuestione para unirlo al sufrimiento de Jesús en la cruz. Y reflexionemos y digamos, ¿no? Oye, yo no estoy sufriendo solo. Si Jesús sufrió mucho más que yo en la cruz, ¿cómo me sirve Jesús de modelo para yo poder sobrellevar este sufrimiento? Como modelo de sacrificio, como modelo de amor también. Porque, como ya les había dicho antes, la pasión de Jesús es una liturgia, y eso nos lo demostró al hacer la última cena en la fiesta de Pascua, y esta cena como antesala de su pasión. Es de esta manera que Jesús une su pasión al sacrificio litúrgico en la figura del Cordero Pascual, el cual se hace una liturgia de la cena del Cordero, y en esta liturgia el Cordero entrega su vida y derrama su sangre para nuestra salvación. Así que la liturgia nos sirva para introducirnos al misterio del sufrimiento de Cristo, que, como dice Pablo, para los griegos era una locura, de repente el día de hoy para nosotros también. O sea, ¿quién puede tener en su cabeza de que Dios iba a sufrir? Dios, es todopoderoso, es omnipotente, es omnisciente, todo lo sabe, todo lo puede. ¿Cómo va a sufrir? Ni siquiera es concebible eso. Jesús nos demuestra que Dios, siendo todopoderoso y omnisciente, decide sufrir. Que este misterio del Dios que sufre, ¿no? Del Dios que se identifica
con las llagas en las manos, nos enseñe cómo llevar nuestro sufrimiento y cómo llevar estos momentos de sacrificio, estos momentos de privaciones, estos momentos de ansiedad, estos momentos de angustia que estamos viviendo. Y que estos momentos sirvan también para poder enmendar el camino y para darnos cuenta que la vida no es la búsqueda de los placeres. La vida no es lo que nos había vendido la sociedad. No tiene como objetivo final el disfrutarla. No tiene como objetivo final el vivir cada momento como si fuera el último. El objetivo de la vida es llegar a Dios. El objetivo de la vida es salvar nuestra alma y regresar a casa, ¿no? Como decía Juan Pablo II, volver a la casa del Padre. Y para esto a veces es necesario también sufrir y ponernos límites y aprender a decir que no. Entonces, que este momentos de privación sirvan como enseñanza para que reflexionemos que debemos regresar al camino que Dios nos ha enseñado y que también nos ayude a volver a Dios, que le demos más importancia a la Eucaristía, como había dicho Evelyn, que no sea una rutina, que no la demos por sentado, porque se nos puede retirar como se nos ha retirado todos estos días, que la valoremos como el tesoro más grande que existe, que le demos a Dios el espacio que merece en nuestras vidas, que no lo dejemos pues cuando nos sobre el tiempo o como parte secundaria, o anexa a nuestras vacaciones por Semana Santa o a nuestros viajes a la playa, sino que sea prioridad, que estos momentos sirvan para tomar conciencia que Dios debe ser prioridad en nuestras vidas, porque en momentos difíciles como este vamos a acudir a Dios. Y claro, qué mal agradecido es olvidarse de Dios en los momentos de bonanza, de vacas gordas, para recién acordarnos de Dios cuando lo necesitamos, ¿no? Eso no hace un hijo amoroso. Así que recemos a Dios para que esto sea tan solo una oportunidad para ser mejores. Que no sean como muchos dicen, no, que este es el juicio final, que va a venir el apocalipsis. Han habido muchas epidemias en el mundo y que deben servir para hacernos reflexionar de que tenemos que regresar al buen camino. Y recordemos que cuando nos arrepentimos, Dios nos perdona, ¿no? Es lo que le sucedió a la ciudad de Nínive. Nínive iba a ser destruida, pero como se arrepintieron y pidieron perdón, Dios le dio una nueva oportunidad y no pasó nada. Así que no necesariamente esto es el fin del mundo, sino yo creo una oportunidad que Dios nos da en su infinita misericordia para arrepentirnos, regresar al buen camino, porque lo que Dios quiere es que nos salvemos, ¿no? Que salvemos nuestra alma. Eso es lo más importante de todo. Más allá de cualquier placer terrenal que podamos tener, no se puede comparar a la gloria celestial que nos espera. Así que hay veces Dios permite estos sufrimientos para que busquemos un fin muy superior, que es el sacrificarnos, pedir perdón para volver al buen camino y poder al final de cuentas salvar nuestra alma. Ya son, bueno, acá tengo que son ya 5:53. Así que faltan pocos minutos para la misa, así que nosotros nos estamos despidiendo. Muchas gracias a todas las personas que han estado conectadas y que han comentado. Y para darles tiempo también a buscar la misa por televisión y claro, de acá invitarlos a todos a que sintonicen la misa, ya sea por cualquiera de los canales que se va a realizar. Tengo entendido que nuestra parroquia San Francisco de Borja también ha colgado un cronograma donde va a pasar la misa por redes sociales, así que también les recomiendo de que si no la pueden seguir por televisión, puedan hacerlo por redes sociales y obviamente por nuestra parroquia San Francisco de Borja, ¿no? Así que muchísimas gracias. Vamos a empalmarnos ahora
con la misa y que esta liturgia de la Cena del Señor nos sirva para introducirnos al misterio del sacrificio de Jesús y de su sufrimiento, el cual debemos unir nuestro sufrimiento a Él, y que nos sirva como modelo para poder sobrellevar y entender estos momentos difíciles que estamos pasando ahora. Muchísimas gracias y acuérdense que el día de mañana también tendremos otra charla, ya va a ser con otro jinete del apocalipsis, eh, al igual que el sábado y el domingo, así que esténse atentos, avísenle a las personas de la comunidad y también personas fuera de la comunidad para que puedan compartir con nosotros estas reflexiones de Semana Santa. Muchas gracias y que Dios los bendiga.